enlutada, ¿no? Para el Uruguay entero. Falleció la primera dama. Nosotros, al igual que ustedes, vamos a estar con cámaras en vivo, acompañando, móviles en vivo, acompañando al velorio, al sepelio, justamente, de María Auxiliadora Delgado. Buen que programa. tengan una buena tarde ustedes. Igualmente. El tema central de nuestro programa tiene que ver con unos, ni los primeros ni los últimos, pero uno de esos episodios de violencia que reflejan la peor cara, la peor expresión de lo que es capaz el ser humano, tiene que ver con el abuso, violación a niños, niñas y adolescentes. Las últimas dos noticias, una de Rivera y otra de Rocha, el asesinato de Ana Clara y dos hermanas que fueron abusadas sexualmente repetidamente en el tiempo por su propio padre. En el caso de Ana Clara hablábamos del padrastro. En fin, vamos a estar abordando estos casos en profundidad en la medida que podamos, porque insisto, hoy, por ser un día tan especial que sacudió trágicamente a la familia del presidente de nuestro país, pero que también conmocionó mucho el mundo político en general. Ha sido increíble la presencia masiva del sistema político en su conjunto acompañando al presidente y, por supuesto, a todos los uruguayos. Vamos directo a un móvil, está Diego Travieso por allí. Diego. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Estamos precisamente aquí, frente a la empresa Martinelli, donde son los últimos minutos del velorio de la primera dama María Auxiliadora. Como ustedes pueden ver, hay muchos periodistas, como vos decías, infinidad de gente ha venido aquí, no solo políticos, sino también de otros lares, de la cultura, también del deporte. Se han acercado muchos aquí para dar el pésame al presidente Tabaré Vázquez, que está aquí adentro. A las 3 de la tarde comienza el cortejo hacia el cementerio de La Teja, en minutos nada más. Recién acaba de hablar Daniel Martínez, el candidato a la presidencia por el Frente Amplio. No han hecho muchas declaraciones, los políticos han preferido callar y dejar ese silencio para este momento tan doloroso que se está viviendo. De todas maneras, hay algunos actores que han hablado. Estuvo María Julia Muñoz del Ejecutivo, que fue la única del Ejecutivo que habló, y después sí algunos actores políticos del Parlamento. Recuerden que María Auxiliadora tenía 82 años. Era la menor de 11 hermanos, su padre murió cuando ella tenía 3 y su madre murió en el 84. Con Vázquez se conoció en una kermés en un colegio salesiano del barrio La Teja, donde precisamente son ellos dos. Se casaron en el 64, tuvieron 4 hijos: Álvaro, Javier, Ignacio y Fabián, que es un hijo adoptivo. Trabajó en la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales Universitarios en la sección Trámites y Expedientes. Esto lo hizo hasta que se jubiló en el 92. Gracias a ese trabajo también el matrimonio pudo llegar a que Tabaré Vázquez fuera médico. María Auxiliadora, mujer de bajo perfil, ¿no? Todos lo han dicho hoy en el correr del día. Era católica y realizó siempre tareas de apoyo social. Desde la presidencia la conocimos sobre todo por presidir la comisión honoraria de salud bucal en las escuelas de todo el país. La única actividad oficial que tuvo María Auxiliadora, delegada por Vázquez, fue en representación a la ceremonia religiosa del Papa Juan Pablo II en 2005. En Uruguay no está previsto, esto es un dato que estábamos manejando de mañana, no está previsto que la esposa del presidente reciba honras fúnebres. Hay una ley que es la 14.458 que establece que el Poder Ejecutivo debe decretar solo honras fúnebres cuando muere el presidente, el vicepresidente o cualquier ciudadano que haya ocupado ese cargo, excepto aquellos que ejercieron en el periodo cívico-militar, en la dictadura. Y también cuando fallece un ministro, un legislador o un presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esto ocurrió además en algunas ocasiones especiales, como por ejemplo el fallecimiento de China Zorrilla, de Mario Benedetti. Hay un dato también que es interesante, que nosotros hoy intentábamos rescatarlo, que en realidad tiene que ver con que si es la primera dama en fallecer con su esposo como presidente. En realidad, nosotros tenemos en Uruguay 44 primeras damas en la historia. En el Estado Oriental de Uruguay, del 80 al 19, 24. Y en la República Oriental del Uruguay, obviamente del 19 hasta el presente, 20 primeras damas. Hay un dato de Aurelia Mació, la esposa de Juan Campistegui, presidente colorado, constitucional entre el 27 y el 31, que falleció 3 días antes de terminar el mandato Campistegui. Por lo tanto, María Auxiliadora es la segunda primera dama en fallecer con su esposo todavía en el cargo de presidente. Esto lo corroboré con el escritor Alejandro Jiménez Rodríguez,
que hizo el libro de los presidentes uruguayos, y también con Leonardo Borges, un historiador conocido de nosotros. En fin, estamos esperando los últimos minutos de este velorio. A las 3 de la tarde va a partir entonces el cortejo para el sepelio, que va a ser precisamente allí en La Teja, y Telemundo va a estar allí también con nosotros para que en este correr del programa tengamos las últimas novedades de este fallecimiento, Victoria. Entonces estaremos en contacto, Diego. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien. Más de uno de ustedes vienen de allí, ¿no? Pepe, tú venías de allí. Qué difícil es, pero tenemos que hacer el ejercicio, separar por un momento al presidente del hombre que es viudo y que además pierde a su mujer sin posibilidad ninguna de preparación alguna, ¿no? Porque muchas veces uno llega a su último día con el último aliento después de un proceso, de una enfermedad o de lo que fuera, que no es que aliviane demasiado, pero de alguna manera va preparando al entorno, ¿no? Pero estas formas así tan súbitas, tan inesperadas, deben ser un golpe durísimo. Nada, siempre es un comentario como persona, nomás como mujer, imaginando lo que debe estar pasando a la familia realmente. Y ahí es donde digo, y no nos podemos olvidar que también es presidente. Ojalá él pudiera tomarse el tiempo de duelo, esconderse del mundo todo el tiempo que quisiera, y no lo va a poder hacer porque es presidente. Entonces, me imagino el peso, abrazo, nada más. El presidente estaba visiblemente afectado, sí. Es obvio, uno podría decir, bueno, cualquier persona que pierde a su pareja de tantos años, lo que sucede 50, es que no es... 50 años de matrimonio. Claro, lo que sucede es que no es... Más de 64 el matrimonio. No es habitual ver al presidente de la República con lágrimas en sus ojos, con un pañuelo en su mano, recibiendo el saludo. Cuando yo estaba allí, salía Ernesto Talvi, estaba Mercedes Menafra, y atrás mío estaba ingresando Beatriz Argimón, por lo que tú decías del espectro político en cuanto a responder unánimemente, obviamente, ante este dolor. Y recordaba, porque me ha tocado en el terreno profesional realizar la cobertura de la campaña previa donde Vázquez obtiene la primera presidencia, y luego, siendo presidente, realizar toda la cobertura de los actos. Recordaba otro momento donde también lo vi al presidente derramar lágrimas, y justamente al lado de María Auxiliadora fue en La Habana, en un acto en la Escuela José Artigas, donde el presidente estaba cumpliendo una visita oficial con su esposa al lado, y ambos se pusieron a llorar de emoción por lo que esos niños estaban representando con respecto a la historia de nuestro país. Una mujer absolutamente cálida, que tenía detalles como, por ejemplo, arreglarle la camisa al presidente cuando bajaba de un vuelo, o ver si tenía la corbata en su lugar. Pero lo que dijo también Diego, ¿no? De absoluto perfil bajo. María Auxiliadora iba a comprar pan a la panadería de la calle Lucas Oves con una bolsita, siendo la esposa del presidente de la República en funciones. Y era así. Muchísimas veces los periodistas quisimos hablar con ella, pedirle una entrevista. ¿Nunca dio entrevistas? Nunca dio entrevistas, por lo menos no a la televisión, no públicamente. Quizás, y Vero lo recordaba, en algún libro donde sí se registró su palabra en forma escrita. Pero siempre decía lo mismo, el protagonista es el presidente, yo no tengo nada para decir. Y siempre le buscábamos la vuelta del lado humano, exacto. Y no quería. Tenía un trato muy cordial con toda la gente, pero de un perfil muy bajo. ¿Qué libro decís, Vero, que te suena? Recordaba el libro de Pablo Bierzi, que en la elección anterior había estado entrevistando a las primeras damas. Posibles primeras damas en ese momento. Pero bueno, es cierto lo que dice Pepe. Yo recuerdo haber llamado a su casa cuando el presidente Vázquez prácticamente recién había asumido en el 2005. Estábamos haciendo la cobertura de lo que había sido el fallecimiento de Juan Pablo II. Y bueno, recuerdo que fue un fin de semana, ¿no? Y llamamos a la casa del presidente, me atendió ella y le pedí si, sabiendo de su fe católica y de lo que representaba para ella, si nos daba unas palabras, y siguiendo un poco ese perfil que decía Pepe, me dijo que no, pero me dice, pero te voy a buscar al presidente. Claro. Y yo, como en ese momento haciendo la producción de la cobertura, se podrán imaginar que era muy importante para nosotros tener la palabra del presidente. Lo fue a buscar, lo trajo, salió al aire, fue el primer medio donde habló de la postura que el gobierno uruguayo iba a tener en el caso. Anunció que iba a ir una delegación que luego ella encabezó al Vaticano, y siempre con ese perfil de, bueno, él es el protagonista.
Aunque creo que todos sospechamos que era más importante de lo que se mostraba, ¿no? Bueno, y que tuvo más influencia de la que pensamos, desde su obra, pero también desde su pensamiento. Desde su pensamiento y desde su forma, ¿no? Sí, porque además al regreso de ese viaje no es casual que se da aquella reunión de Vázquez con Nicolás Cotuño, entonces arzobispo de Montevideo, cuando almuerzan Cotuño, Vázquez y María Auxiliadora, y cuando Vázquez sale de ese encuentro con dos posturas muy firmes, ¿no? Cuando la prensa le consultaba respecto al tema de la eutanasia y cuando la prensa le consultaba respecto al tema del aborto, y él ya anunciaba que iba a vetar una ley en ese sentido, hecho que después todos recordamos en su primer gobierno se concreta. Alfredo, ¿vos tenías más cercanía? ¿La conociste algo más? Nunca la pude entrevistar tampoco. ¿Tampoco? No, realmente era el perfil bajo. Varias veces intentamos y no, ella no, se mantuvo en sus 13. Ahora, yo creo que una personalidad muy fuerte, ¿no? Creo que no hay duda de eso. Y a mí dentro del dolor de la situación, me gusta la actitud del universo político uruguayo. Me parece que otra vez mostramos como sociedad que frente a una situación humana se dejan cuestiones políticas de lado. A 3 meses de las elecciones estamos hablando, ¿no? Y hoy fueron, creo que todos los dirigentes importantes del Uruguay fueron a darle un abrazo al presidente, y eso es muy bueno y hay que mantenerlo, ¿no? Bien. Y realmente él estaba, es cierto, dice Pepe, él estaba muy tocado, fue muy inesperado, no se esperaba que pasara, no estaba enferma ni nada, fue de golpe. Y entonces él estaba muy afectado. Por aquí, Ale. Sabés que a diferencia de mis compañeros, yo sí tuve la oportunidad de entrevistarla, pero claro, como de alguna manera lo sugería Pepe, no en condición de esposa del presidente, sino al frente de la campaña que todos recordamos a propósito de la salud bucal, en particular dirigida a los niños, a los escolares, y a los niños de los escolares de los quintiles más pobres. Y recuerdo que la producción, mira, en esto también coincido con Vero, porque en aquella época yo trabajaba en un programa televisivo de la mañana de BTV, y recuerdo que la producción de esa entrevista llevó su tiempo, porque en el marco de un encuentro que esta organización hacía en el este del país, recuerdo que ella tenía gran preocupación acerca de la nota. Entonces tratábamos de decirle, bueno, esto es una nota natural, porque... Y accedió, pero objetivamente, ahora que pasó el tiempo, se puede decir a regañadientes. Sin embargo, la nota salió bien, o sea, cumplió el objetivo periodístico del momento, y ahí se estableció un vínculo, que una vez apagados los micrófonos fue lindo. Incluso me acuerdo de algunos comentarios que ella hizo en un estricto off the record a propósito de los viajes del presidente y el diálogo con otros presidentes, y bueno, algunos comentarios acerca de otros mandatarios y ¿sí? ¿Tengo que terminar? No. No, porque a lo mejor había una conexión. Termino entonces diciendo que al punto tal que se estableció un vínculo que se mantuvo durante años, ya que Álvaro, su hijo, que tiene la misma profesión que su padre, con él somos compañeros en Diamante, él tiene una columna de salud allí y nos vemos sistemáticamente todas las semanas. Y todas las semanas, lejos de lo que puede creerse, más allá de política, más allá de salud, hay dos temas que se imponen: cómo le fue a Peñarol, cómo le fue a Liverpool, y el riguroso saludo recíproco, que bueno, que ahora me estoy dando cuenta que el viernes pasado fue la última vez que ocurrió, a propósito de cómo está tu vieja, saludos te manda mamá. Mira. ¿No? Ese asunto. Yo estuve esta mañana por allí y tuve la oportunidad de saludar y darle un abrazo fuerte a Álvaro, expresándole el dolor. Bien. Bueno, yo creo que me quedo con lo que tú decías al principio, ¿no? Separar esto de la figura del presidente con la figura de una persona que está pasando por un momento personal, una familia que está atravesando por un momento personal que es doloroso, ocupes el lugar que ocupes, y esto que vos decías de poder separar, ¿no? La intimidad del dolor, también tener que estar... Más allá de que es maravilloso que todo el mundo vaya a demostrar el cariño y el respeto que se le tenía a la figura de María Auxiliadora y a la familia Vázquez, pero también como contrapartida el hecho de tener que estar en un momento tan doloroso, tener que estar saludando y bueno, y en definitiva hablando una y otra vez, nada más que un saludo afectuoso a toda la familia. Gracias. Simplemente para complementar un dato que aportaban los compañeros, hubo un segundo libro también en el cual participó María Auxiliadora. María Auxiliadora, lo mencionaba hoy en las redes sociales la periodista de La Dubra, creo que un libro que ella escribió sobre algún museo, creo que ellos hizo referencia, o sea que está el libro de Bierzi y también el libro de Adela Dubra. Se
llama Ellas 5 y en realidad era sobre las 5 primeras damas. Exacto, te corrijo por las dudas. Que habían sido en Exacto, desde la restauración democrática. El título del libro de Adela Dubra no lo recuerdo, pero ella hizo mención y yo creo que fueron las únicas 2 oportunidades en las que la palabra escrita, por lo menos de la fallecida primera dama, apareció. Bien. Y simplemente 2 apuntes nomás. El primero, la comprobación de cómo no solamente las alegrías deportivas pueden unir a un país, a una sociedad como la nuestra, sino que también el dolor puede unir a una sociedad por encima de todo tipo de diferencias. Esta es una demostración de que el pueblo uruguayo se siente unido porque comparte el dolor de la familia del presidente de la República sin distinción de clases sociales, religiosas, ¿no? Nada. Y el otro apunte sobre el papel de la fallecida esposa del presidente, el vínculo muy estrecho con la Iglesia Católica, que yo creo que en circunstancias importantes que vivió el país, incluso también en materia de derechos humanos, de revisión del pasado reciente, citaba Verónica las leyes que también siempre tienen la voz de la Iglesia, como el tema del aborto y la eutanasia, ese vínculo, ese puente entre el presidente de la República y la Iglesia Católica Uruguaya a través de la figura de su esposa, yo creo que fue un punto importante en los 2 mandatos del presidente Vázquez. Nosotros vamos a hacer la primera pausa, ya volvemos con más información o transmisión en vivo, si viene al caso, acompañando a la familia del presidente en el día de hoy. Y si encontramos también el espacio, bueno, haremos referencia, como les decía al principio, a estos 2 casos que son los más recientes, los que han golpeado más duro a esta sociedad cada vez más, compungida por el avance que tiene la violencia y en su expresión más espantosa, que es la que pone a los niños y las niñas como víctimas primarias. Ya venimos. No dejes